Hola, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. No sé en qué horario estarán viendo esta grabación, pero pues que tengan un bonito día todos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es pruebas y su proceso de aplicación. Eh, para iniciar, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la aplicación de un test y cómo debería de llevarse a cabo. Obviamente, recordemos siempre que estamos hablando principalmente de psicométricos, pero no quiere decir que exclusivamente esto aplique solo para psicométricos. También vamos a hablar un poquito de lo que es entrevista, otro tipo de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, mantengamos eso en mente, por favor. Pues primero, obviamente, antes de la aplicación, deberíamos de incluir un proceso de entrevista y observación y después la calificación de la prueba. Cuando hablamos de entrevista y calificación, o cuando hablamos de la primera fase, que es la aplicación, debemos de asumir que el procedimiento de aplicación de los test necesita, número uno, habilidad que lo capacite, es decir, tiene que ser una persona que esté apta para realizar este tipo de test, que sepa, que tenga conocimiento y que además conozca la prueba para poder realizarla. También debe familiarizarse con el método. Recordemos que toda prueba es distinta. Es decir, a pesar que todas pueden utilizar, o la mayoría de ellas pueden utilizar papel o lápiz y es una serie de respuestas, obviamente la forma de evaluarla, de calificarla, puede variar de una prueba a otra. Pueden haber pruebas que sean muy simples de evaluar, como también hay pruebas que incluyen tal vez algún tipo de fórmula estadística para realizar el cálculo o el concluir la respuesta de lo que estamos buscando, ¿verdad? Adicionalmente, pues no solamente son psicométricas, sino que también podría ser una prueba técnica o una prueba realizada por ustedes que trate de medir cierta competencia. Entonces, obviamente también puede variar su método, puede ser, no sé, por observación, por calificación, con una guía, eh, puede ser un caso, entonces también puede evaluarse por expertos el caso y las respuestas que está emitiendo el candidato, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, lo importante va a ser familiarizarse con el método. Esto no quiere decir, por ejemplo, si es una prueba técnica eh, que posiblemente es aplicada para, no sé, un ejemplo, el área de logística. No quiere decir que usted, experto de recursos humanos, tenga que saber exactamente si el caso que resolvió esta persona está o no en lo correcto. Sí, su deber como gestor de recursos humanos debería de ser conocer, por ejemplo, las métricas básicas. Entonces, seguro no entiendo todo lo que puso, pero sí puedo saber que está alineado con lo que estamos necesitando. ¿Y cómo va a poder saber esto? Únicamente si usted realmente se ha familiarizado con el proceso que se está midiendo, se ha preguntado, se ha tenido como ese one-to-one con el jefe inmediato que le permita realmente conocer más a fondo. Entonces, esto no quiere decir que usted lo vaya a calificar, esta prueba técnica, pero sí quiere decir que usted puede darle una pequeña revisada y decirle al jefe, mira, lo pude observar y considero que sí tiene los aspectos básicos que debería tener. De igual forma, míralo tú porque tú eres el experto. Entonces, siempre esto va a recaer sobre el experto, pero eso no quiere decir que no sé nada. Entonces, como no sé nada, pues mírelo usted y ahí me cuenta. Entonces, creo que como parte de un valor agregado, nosotros como recursos humanos deberíamos de saber algo, no ser expertos obviamente, pero sí saber algo para poder determinar si es un candidato que puede continuar o que no. Inclusive hay veces que tal vez usted no esté del todo seguro si realmente sí o no, pero puede emitir algún tipo de opinión ligado con el tema. Entonces, mira, hay cosas que sí, pero hay cosas que en lo personal no mucho me parecieron, pero quisiera que mejor tú lo leas porque tú eres el experto. Entonces, al final no es que usted lo vaya a calificar como les dije al principio, pero sí puede ser que usted tenga un punto de opinión sobre este aspecto. Entonces, sí es bien importante que estén involucrados en lo que es el proceso de las pruebas técnicas. Y si es psicométricos,
pues sí, obviamente el experto sí tiene que ser usted y la persona que tiene que familiarizarse o conocer muy bien el método de evaluación, pues es usted como experto de gestión humana, ¿verdad? Como tercer punto, tenemos seguir instrucciones y código ético. Creo que esto ya hemos hablado un poco en las clases anteriores y hablábamos un poquito de lo que es seguir las instrucciones, respetar los espacios privados de cada persona, darles un espacio de preguntas, resolver dudas, colocarlos en un lugar donde estén libres, por ejemplo, de distracciones o interrupciones, solicitarles cosas tan básicas como no consultar el celular o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de instrucciones y código ético, pues siempre es importante seguirlos con ellos. Esto aplica principalmente para las pruebas que son aplicadas en papel y lápiz. Para las pruebas virtuales, pues tal vez sí sea importante recomendarle a la persona que lo haga en un lugar tranquilo, que lo haga mientras se sienta menos estresado por su entorno. Idealmente, y esto es científicamente comprobado, la hora ideal para hacer una prueba psicométrica es por la mañana, y esto es porque su cuerpo y su mente están literalmente amaneciendo, están frescos, entonces es la mejor hora para realizarlo. Esto no quiere decir que si yo trabajo y le digo, mire, no puedo ahora por la mañana, lo puedo hacer por la noche, no quiere decir que no pueda hacerlo. Simplemente es un ideal y recordemos siempre que tenemos pues patrones de conducta. Hay gente que es más nocturna que diurna, entonces podría ser que en este caso pues él forme parte del pequeño porcentaje que no varían sus resultados porque lo hizo de mañana o de noche o inclusive le puede ir mejor, ¿verdad? Entonces, esto nada más es un dato científico que está comprobado, pero no quiere decir que tenga que cumplirse al pie de la letra. Luego, actitud imparcial y amable. Algo que sí es bien importante cuando usted aplica pruebas es, va a tener gente que está ansiosa, que está nerviosa. Número uno, porque son candidatos que están tratando de ingresar a la empresa, pues obviamente hay un interés genuino de parte de ellos de que quieren quedarse con la posición, pero pues todo es incierto. Y esto creo que usted mismo puede sentirse identificado cuando ha aplicado alguna posición y tal vez no se siente tan seguro de la posición o lo ansía tanto que pues obviamente cada paso de la prueba le va generando estrés y ansiedad. Entonces, trate de mantenerse en una postura muy amable, siempre abierto a pruebas. Recuérdese que en las pruebas psicométricas, lo que para usted es obvio, para la otra persona puede generar dudas, así que siempre permita espacios para resolver dudas. Y a pesar de que a veces pareciera que la gente tal vez no comprende del todo, pues muéstrese amable y muéstrese anuente a volver a explicar, a buscar nuevas formas para poder explicarle. Y algo bien importante en esta fase también va a ser explicarle al candidato que recuerde que no hay respuestas buenas o malas, sino que simplemente es una prueba de personalidad que es imposible decir qué tiene que contestar o cuál es correcto y cuál es incorrecto, porque todos somos distintos. Entonces, esto regularmente tiende a tranquilizar a la mayoría de personas porque pueden llegar a comprender que cada persona es distinta, que todos somos diferentes y si todos fuéramos iguales posiblemente no seríamos tan buenos en algo como quisiéramos o todos seríamos buenos en algo y nadie sería bueno en algo más. Entonces esta parte regularmente tiende a tranquilizar a mucha gente. A mí en lo personal me ha pasado mucho que a veces pues gente totalmente independiente que no está haciendo ningún proceso conmigo me llama y me dice, bueno, mira Lilian, estoy por hacer una prueba psicométrica y quería saber si me podías orientar. La gente regularmente a uno no le cree cuando le dices que de verdad no hay respuestas buenas y malas, simplemente responde lo que tú crees que sos. Eh, y me ha funcionado mucho explicarles, bueno, mira, si yo te digo qué contestar, posiblemente la personalidad que se va a reflejar va a ser la mía, no la tuya. Y si a ti te entrevistaron y si a ti te conocieron y te estás continuando dentro del proceso, es posible que ya les gustó tu personalidad. Entonces, lo mejor
es que contestes tal cual tú eres. Y bueno, hay gente también que me dice, no, pero es que mira, es que yo sé que tengo este defecto, ajá, sí, y contame quién es perfecto. Entonces, esa parte resulta muchas veces útil para la persona como que tranquilizante, perdón, y decir, bueno, entonces voy a contestar y a ver cómo me va y ahí te cuento, pero entonces ya entran como más en el concepto de verdad, es solo una prueba que mide tu personalidad, pero no hay respuestas buenas ni malas, ¿verdad? Esto es obviamente para las pruebas psicométricas y para las pruebas técnicas, pues obviamente sí puede variar o para las pruebas de inteligencia, pero ahí tampoco hay cómo ayudar a nadie, ¿verdad? O sea, responda lo que usted cree que es, nada más. Y evita expresiones, esa sería la última. Y creo que aquí acuso más a nosotros mujeres que somos un poco más expresivos. Hablamos con los ojos, o no quiere decir que no hayan hombres que no lo hagan, ¿no? Pero en su mayoría las mujeres nos delatamos más por nuestras expresiones. Los hombres creo que tienen como más esa habilidad para controlarse y tener como más esa frialdad, por así decirlo. En cambio, si usted está enojada, se le nota en los ojos. Si está cree que una pregunta es tonta, pues ya estamos enrollando los ojos y bueno, cuántas cosas. Entonces, también estar muy consciente que tengo que evitar ese tipo de expresiones. Esto no solo para la aplicación de pruebas o para cuando estoy dando instrucciones para una prueba, sino también aplica para entrevistas o interacción con otras personas, ¿verdad? Que no delaten ni le dé una respuesta falsa, inclusive, a las personas, sino más bien muy parcial, muy sobrio, para poder evitar expresiones que puedan dar una mala impresión o una impresión incorrecta, ¿verdad? No precisamente una mala impresión. Entonces, a forma de, eh, en la aplicación, perdón, durante el procedimiento de evaluación, el examinador debe considerar estos 4 ambientes. Número 1, pues el ambiente desde luz, el lugar y la silla. Cuando hablamos de silla, es el escritorio, la silla, todo lo que usted le va a dar. Inclusive hay empresas que, como les contaba, a pesar de que son digitales, sus pruebas las hacen siempre dentro de su misma empresa. Entonces tienen la computadora que le van a asignar a la persona. Asegúrese bien que todo el equipo que usted vaya a brindar esté en buen estado. Puede sonar ilógico, pero recuérdese que a veces voy a tener al candidato sentado 4 o 5 horas. Pruebe usted las sillas, pruebe que realmente estar sentado ahí 4 o 5 horas no sienta como que se le van a caer las partes de atrás, perdón, ¿verdad? Em, sino que realmente sea un lugar lo suficientemente cómodo para soportar el tiempo que voy a tener que estar ahí. Después, claridad en las instrucciones, era un poquito lo que hablábamos, ¿verdad? Cuéntele cuál va a ser el proceso. Inclusive, si es un proceso de reclutamiento y selección, cuénteles qué sigue después. Yo soy muy partidaria de eso. Es bueno, vamos a hacer pruebas psicométricas y dependiendo de los resultados, en 1 o 2 semanas o en 1 o 2 días, estaríamos citándolos para una próxima entrevista o para la decisión final o qué sé yo, cuál va a ser el siguiente paso. Pero siempre mantenga informados sus candidatos, número 1, porque es una cortesía hacia ellos. Recuérdense que ellos le están regalando su tiempo porque no precisamente va a contratar a todos, a cambio de una oportunidad que tal vez no se les dé, ¿verdad? Entonces, siempre manténganlos informados. Esto genera menos expectativa. Bueno, ¿cuánto tiempo será prudente esperar? ¿Será que llamo? ¿Será que no llamo? ¿Será que escribo un email? Bueno, ya le dije que dentro de 2 semanas vamos a pasar al siguiente paso. Entonces, no me escriba hasta dentro de 2 semanas. Obviamente no se lo estoy diciendo, pero es el mensaje que le quiero mandar entre líneas. Siempre pues dar un ejemplo, si es posible, y dar un espacio de dudas, ¿verdad? Como a usted le parezca mejor, lo mejor que haga está bien. Entonces, si a usted le parece mejor dar un ejemplo y después un espacio para dudas, lo puede hacer. Si en este caso pues no aplica un ejemplo y solamente quiere abrir un espacio para dudas, pues también lo puede hacer. Y hay gente, y a mí me gusta mucho esta, es que a veces no precisamente hay dudas, pero
son preguntas que en otras ocasiones han sido muy comunes. Entonces, anticípese, perdón. Diga usted, bueno, en ocasiones anteriores una duda muy común ha sido esta, por lo que si a ustedes les ocurre, deben de hacer esto y esto. Entonces, de alguna manera, aquel tímido que tal vez le dio pena preguntar, que no quiso y que coincidentemente era esa misma pregunta, pues ya usted le está aportando un poquito para quitarse menos o quitarse un poquito más esa ansiedad. Luego los instrumentos, contar con todo lo necesario para la evaluación. Esto pues es bastante obvio, pero ustedes sorprenderían como a veces no sucede. Si va a hacer en papel y lápiz, pues tenga papel, lápices, borrador, lápices de repuesto para todos. Bueno, los de repuesto no es para todos, pero sí tenga unos 2 o 3 más, por si acaso alguien le dice, mire, mi lápiz le saco punta y no se quiebra y se quiebra y se quiebra, no me lo puede cambiar, perfecto, aquí está el cambio. O si es una prueba escrita, pues el suficiente papel, que realmente pequemos de tener mucho y no pequemos de pensar que no se iba a utilizar. Entonces, es mejor que la historia pues se escriba al revés. Y finalmente la actitud, evitar la rigidez, ser abierto, amable y atento, ¿verdad? Esto nuevamente, se los vuelvo a repetir, no, no se trata de amedrentar a la gente, como en muchos años atrás se pensaba, ¿verdad? Que mientras más duro me mire, entonces más miedo les va a dar y entonces voy a saber cómo manejan el estrés o la ansiedad. No, no es lo que estamos midiendo ahorita. Y si es lo que sí está midiendo, su prueba lo va a medir, no es usted, ¿sí? Entonces, usted haga lo que usted tiene que hacer. Por supuesto que si esto fuera un assessment center y usted sí está encargado de generar ansiedad, estrés y poner duda dentro de la gente, perfecto, ese será su rol. Pero cuando estamos aplicando pruebas, su rol es ser conciliador, mediador y la persona abierta y amable que ayuda a resolver, no que da problema, no que genera estrés a los demás. Perdón. Esta es una técnica incluida en el proceso de aplicación. Nos permite evaluar el comportamiento del evaluado durante la prueba. Estamos hablando de la observación. No es que vaya a tener que estar viendo a la persona evaluada durante toda la prueba, no. Pero usted sí va a aprender a tener ese ojo clínico. Entonces, nomás empiezan a entrar, usted va a ver quién viene nervioso, quién está ansioso, quién tiene ganas como de copiarle al vecino, porque también sucede. Empieza a ver todo eso y empieza también a ver, conforme vaya pasando, cómo se van calmando o bien empiezan a generar más estrés. Nunca me ha pasado, la verdad, que alguien tal vez haya perdido como los estribos mientras estaba realizando las pruebas porque se puso demasiado ansioso. Pero si les llegase a pasar en algún momento, lo que tienen que hacer es darle chance de hacer pausa, no sé, decirle que vaya a dar una vuelta, que vaya a tomar un poco de agua, que vaya al baño, que se refresque o similar y que vuelva y continúe su prueba. Esto es, por supuesto, si la prueba no tiene tiempo. Si la prueba sí tiene tiempo, pues espera terminar esa prueba, hace una pausa y después puede seguir con el resto de las pruebas. Entonces, eso nos va a servir de observación, inclusive si llegáramos a tener a alguien que es demasiado ansioso, seguramente lo va a poder notar, porque seguramente no se va a poder dejar de mover en toda la realización de pruebas. Este tipo de cosas son las que observamos y las que nos permiten evaluar el comportamiento. Como les digo, no se trata de ser el policía que no le quita los ojos de encima, sino por supuesto que lo va a poner ansioso y por supuesto que lo va a poner más nervioso, pero sí se trata de, pues, eventualmente y constantemente estar evaluando la reacción y el comportamiento de las personas que están, pues, en realización de pruebas. ¿Qué voy a observar? Bloqueo. Bueno, aquí también estamos hablando un poquito de las entrevistas, ¿verdad? Bloqueos, inconsistencias o incoherencias, ¿verdad? O inclusive podría empezar a ver, bueno, esta persona me preguntó 3 veces la misma cosa.
Bueno, por fin entendió. Podría pensar que realmente le costó al principio, pero pues es normal, tal vez venía muy ansioso, muy nervioso y por eso no, su cerebro no percibía toda la información que le estábamos enviando. Pero resulta que en cada prueba que realizamos fue lo mismo. Ojo, ahí puede haber un indicador de que la persona es demasiado quisquillosa o hay algo ahí, alguna situación psicológica más a fondo que tal vez valga la pena ahondar un poquito, ¿verdad? Posturas rígidas, expectante o cambios de posición, movimientos continuos de pies, manos, tics. Eso es lo que nos dice tal vez que hay que la persona está manejando demasiada ansiedad o postura demasiado rígida durante toda la prueba, no se ablandó un poco, entonces también nos puede dar algún indicio de rigidez, ¿verdad? Entonces podría ser. Salivación, tragar excesivamente, sudoración o inclusive lágrimas, y esto sí me ha pasado, he tenido gente que se pone a llorar porque pues, realmente quieren mucho el trabajo, entonces están teniendo una crisis de estrés en ese momento y es donde les digo, bueno, sí, lo que sí he hecho es decir, bueno, haga una pausa, vaya al baño, tranquilícese y regresa. No pasa nada. Eh, definitivamente no es la mejor opción, pero nuevamente no le digo descártelo hasta que haya visto todos sus resultados, ¿verdad? Tal vez sí sea una persona que está pasando por un momento difícil en su familia y pues eh, simplemente a veces no logramos controlar esas emociones o qué sé yo. Entonces podría pasar. Respiración agitada, tartamudez o olvida palabras. Esto también aplica un poquito más a lo que es entrevistas, ¿verdad? Tanto la respiración como la tartamudez y olvidar las palabras podría ser. La distracción, hay gente que es lenta para responder, pero hay gente que también se pone a ver la ventana, después el techo, después la mosca que pasó, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, pues sí puede ser un poquito de distractibilidad. Si va a juzgar el nivel de distracción, también compare el nivel de tiempo con rendimiento de pruebas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que sí, efectivamente se distraen con todo, pero es porque su rendimiento es muy alto. Entonces se distraen con todo porque dicen, bueno, tengo tiempo para perder, no pasa nada. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Terminó antes la prueba y lo vi que estaba distraído varias veces. Entonces, y le fue bien en sus pruebas. Entonces no debería ser una razón de descarte, sino más bien nada más como es alguien que se distrae, pero que está enfocado a sus resultados. Y luego también podría ver que si borró constantemente o hace marcas o se puso a dibujar en la prueba, que a veces también es como usted está dando la instrucción y ya están dibujando un cuadradito o una cajita feliz o qué sé yo. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden observar mientras estoy dando instrucciones o realizando una prueba psicométrica. Como segundo, vamos a ver un poquito lo que es la calificación de los test. Obviamente, cada prueba se va a calificar de forma distinta. No hay ninguna prueba que no venga con un manual de calificación. Entonces, lo que usted va a tener que hacer es volver a leer el manual de calificación para asegurarse que lo está haciendo de la forma correcta. Entonces, como hablábamos al principio de este curso, no es una clase para hacerlos a ustedes psicometristas, que no sería una clase, sería un técnico completo de 2 o 3 años. Pero sí, es importante que usted conozca cuáles son los parámetros generales de cada prueba. Y eso, pues una parte de esas es que cada forma de calificar y aplicar debe venir dentro del manual que usted va a adquirir dentro de su prueba, ¿verdad? Cada test tiene su forma particular de calificación. Y lo que sí es que cualquiera que sea la forma de calificar es que requiere cautela y habilidad a partir de la puntuación alcanzada, se realiza el proceso de interpretación. Entonces, sí requiere cautela y habilidad para saber que lo está haciendo bien y que lo está haciendo de la forma correcta.
¿Cuál va a ser la naturaleza y uso de los test psicométricos? Pues aquí yo creo que esta pues ya ustedes la conocen muy bien. Estamos hablando que los test pueden ser aplicados tanto a nivel psicológico como a nivel laboral, ¿verdad? Obviamente nosotros el que nos interesa es a nivel laboral. Sin embargo, aquí vamos a mencionar un poquito de ambas para que podamos distinguir en una de otra, ¿verdad? El uso de las pruebas, pues entonces es para medir las diferencias o similitudes entre individuos, medir los niveles de alguna condición, habilidad o fenómeno psicológico. En nuestro caso, pues va a ser principalmente alguna condición, ¿verdad? O habilidad. El fenómeno psicológico, pues es más para test psicológicos clínicos. Y conocer aspectos de diagnósticos psicológicos, ¿verdad? Que también obviamente va a ser más para la clínica. Ámbitos de uso, pues puede ser organizacional o individual. El organizacional puede ser de forma individual o grupal y la individual se refiere un poquito más a lo que son los test psicológicos clínicos para detectar algún tipo de deficiencia psicológica o algún tipo de comportamiento específico. Pueden ser, como les decía, grupal o individual. Cuando hablamos de una prueba grupal, no solo es que pueda un grupo de personas tomarla, aunque por supuesto que también se refiere a eso. Por ejemplo, ¿en qué momento podría utilizar yo una prueba psicométrica a nivel grupal? Por ejemplo, si quiero medir cuáles son las competencias que distinguen cada uno de los departamentos de la empresa donde trabajo, podría ser que la haga por grupos. Entonces le aplico la misma prueba a todos, pero obviamente la voy evaluando por grupos de personas que corresponden a cada área, ¿verdad? Otra razón por la que la podría hacer grupal es para ver cuestiones como cultura o clima organizacional, para ver cuál es dentro de la cultura, cuáles son las competencias más sobresalientes de toda la empresa. Y otra razón también podría ser para hacer clones. Clones se refiere a, por ejemplo, yo puedo agarrar a los mejores colaboradores de todas las áreas y decir, ok, los voy a evaluar, les voy a aplicar estas 4 pruebas que me parece que deberían dar unos resultados interesantes y empezar a hacer tipo una tesis para saber cuáles son las competencias que más sobresalen dentro de cada equipo y entonces buscar en mis futuros potenciales o en mis futuros reclutamientos gente que tenga un potencial similar o un comportamiento similar. Por eso es que se le llama clona. Yo clono o trato de clonar el comportamiento de la persona o las habilidades de la persona. Entonces, si se recuerdan un poquito de la semana pasada que les explicaba aquella tablita donde poníamos cuál es el ideal para el puesto y en dónde están los candidatos, pues este tipo de prueba que yo les digo podría ayudarnos para identificar cuál es el parámetro que yo necesitaría para la posición. ¿Ok? Y de forma individual, pues es la que comúnmente todos conocemos, que creo que pues, es para evaluar a la persona, es para evaluar realmente cuáles son sus competencias de la persona como tal. Aquí concluimos un poquito lo que son las pruebas psicométricas y entramos un poquito en el contexto de las pruebas técnicas. Cuando hablamos de pruebas técnicas, estamos hablando de una prueba que nos ayuda a medir habilidades específicas, ¿ok? Es la evaluación de un proceso, no suceso. Ay, perdón. Las pruebas técnicas que se presentan por escrito confrontan al candidato no solo con conocimientos al puesto, sino que también son centros académicos en el uso de que ellos han hecho en los últimos trabajos y la actualización sobre los mismos. Entonces, cuando hablamos sobre pruebas técnicas, estamos hablando de conocimientos específicos sobre alguna materia, sobre alguna situación. Algunos ejemplos podrían ser
Word, conocimiento sobre Word, Excel, PowerPoint, conocimiento sobre el manejo de cierta plataforma virtual o no virtual, algún tipo de SAP podría ser también, algún tipo de plataforma laboral, por ejemplo, como SAP, AC Info, entre otros, no sé cuáles estén manejando. Ese tipo de cosas podrían incluirse dentro de una prueba técnica. Entonces, para poder elaborar una prueba técnica, lo que necesito preguntarme son estas 5 cosas, ¿verdad? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué parámetros de evaluación necesito poner? ¿Cómo mido su fiabilidad o tipificación? Y la plantilla de corrección. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir, bueno, voy a medir cómo la persona puede realizar una carta para uno de nuestros clientes. Entonces yo debería poner ahí, ¿qué voy a medir? Pues nivel de redacción, nivel de abordar al cliente. Podría ser, ¿cómo lo voy a medir? Pues a través de la redacción, cero faltas ortográficas, lo voy a medir a través de una plantilla de corrección. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los parámetros de evaluación? Pues bueno, voy a permitir que tenga un máximo de 3 faltas ortográficas. Voy a medir que su abordamiento, que la forma en que aborde al cliente, perdón, sea de una forma formal, cordial y respetuosa. Y esto lo voy a ver viendo cómo redacta el saludo inicial y cómo redacta el problema que se tiene y cómo brinda la solución. ¿Cómo mido su fiabilidad y tipificación? Pues voy a tener esta plantilla en donde voy a ir revisando si cumple con estos parámetros, sí o no, y con cuántos parámetros cumple en total. Entonces esa vendría siendo pues su plantilla de corrección. ¿En qué se diferencia una prueba técnica de una prueba psicométrica? Que obviamente la psicométrica mide cuestiones de la psiquis y la técnica, como su palabra lo dice, ¿verdad? Pues mide conocimientos técnicos de la persona. Pues eso sería prácticamente. Tenemos una tarea que se va a hacer de una prueba técnica. Les propongo que trabajen en los mismos equipos que trabajamos la tarea pasada o la tarea de esta semana que acaba de pasar. Y en grupos propongan indicadores para elaboración de pruebas técnicas de la siguiente forma. Deben de ser a 3 niveles jerárquicos que pueden ser gerente, coordinador y asistente del Departamento de Talento Humano y cuyo objetivo es el desarrollo estratégico de cada herramienta según los conocimientos adquiridos y las herramientas básicas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una prueba técnica para estos 3 puestos, el gerente, el coordinador y el asistente del Departamento de Talento Humano. Entonces, tienen que pensar en cuestiones de en qué se diferenciaría el perfil de cada uno de estos 3 puestos y qué aspectos técnicos podría medir en ellos, ¿ok? Para los que hagan, para todos, para los 3 casos, necesitamos tener la prueba y la plantilla de calificación, ¿ok? Entonces, si voy a hacer, por ejemplo, una prueba en donde se le va a solicitar a la persona que en base a los siguientes datos, obviamente espero que ustedes den esos datos, haga una tabla dinámica en Excel y que después le dé hipervínculos para generar información de cada uno de los colaboradores que están dentro de la empresa. Entonces, ustedes hacen toda la plantilla y al final también me dan como la respuesta, ¿verdad? O si voy a medir Excel avanzado, pues exactamente qué le voy a poner a hacer y cuáles son los resultados que debería tener. La razón por la que les estoy poniendo a trabajar en grupo es porque sí es una tarea larga. Recuérdense que son 3 pruebas técnicas distintas, así que por favor, organícense y trabajen con tiempo.
Si tienen dudas, por supuesto, me pueden escribir o hablar o pues ya ustedes saben. Y eso sería todo para esta semana. Les deseo lo mejor, que tengan una linda tarde y hasta luego para todos.